Hola, qué bueno compartir con ustedes este espacio de aprendizaje tan significativo para mí. Soy la hermana Joyce Smith Gutiérrez Pérez, pertenezco a la congregación de hijas de Nuestra Señora de las Misericordias de Santa Rosa de Osos y actualmente laboro en el Colegio Nuestra Señora de las Misericordias de Soacha, donde presto mi servicio pastoral a través de la pastoral educativa. Desde hace ya 2 años estudio en la Universidad Santo Tomás de Aquino y estoy actualmente en la licenciatura en teología. Para mí, como maestra, como investigadora, como quien desde su experiencia de vida, de consagración al Señor, es tan importante la palabra de Dios como elemento fundamental de este proceso de aprendizaje. Quiero compartir con ustedes que a la luz de lo que hemos venido estudiando y desde lo que se nos pide compartir hoy, que es la investigación cualitativa, el proceso de reflexión inicial que he hecho de lo que he estudiado. Acercándome a la palabra de Dios, comprendía cómo la palabra de Dios no es un elemento o una experiencia de investigación simplemente cuantitativa, de comprensión, de análisis, sino que va más allá porque es un elemento de interpretación, realmente desde el enfoque cualitativo. Me ha acercado a los maestros, a los niños, a los jóvenes, a mis propias hermanas de comunidad, y al enfrentarnos a la palabra de Dios, a un texto en particular, a un pasaje bíblico, nos hemos encontrado con situaciones que tenemos que ahondar, profundizar, comprender, pero es más un proceso de interpretación desde la gracia, lógicamente, que desde mi experiencia de fe nos da el Espíritu, pero también desde ese proceso de conocimiento, de interpretar la realidad social, política, cultural, religiosa de la época y cómo traer eso a nuestra propia experiencia de vida. Por ello creo que como tema, que como elemento de investigación, la palabra de Dios se puede abordar desde el enfoque cualitativo. Eso era mi proceso de reflexión en la medida en que abordaba cada uno de los documentos y textos que nos facilitaron para este espacio de aprendizaje. Quiero entonces compartir con ustedes que para mí ha sido profundamente significativo ahondar mucho más en esta experiencia de investigación cualitativa, porque cada vez que la enfrentaba yo pensaba, listo, el elemento cuantitativo es fácil, porque es más desde lo concreto, más desde el análisis, la síntesis, la estadística, y posiblemente su resultado para mí era mucho más real o mucho más creíble. Cuando me acerqué al enfoque de investigación cualitativa, decía, es más desde la cualidad de los elementos, desde la percepción humana, desde la interpretación humana. Pero ¿qué tan seguro es la interpretación humana cuando hay miles de formas de interpretar? La investigación cualitativa nos dice que es posible de alguna manera comprender o llegar a extraer de allí hipótesis, situaciones que realmente nos lancen a la comprensión y al resultado. Me ha gustado muchísimo el poder descubrir que este tipo de investigación parte de unos temas muy sociales, muy desde la realidad, muy desde el entorno, muy desde lo que el mundo es y de cómo el ser humano se ubica, comprende, no solo de manera colectiva, sino inclusive de manera individual. Hay unas investigaciones cualitativas que ubican a la masa como elemento, como centro del proceso investigativo y otra que es muy desde el caso, desde lo personal, desde la situación individual. Me gusta comprender que como investigadora desde el área de la educación tengo un campo muy amplio, porque el aula de clases, el espacio de un colegio, me permite contemplar diversas percepciones y diversas comprensiones frente a diversos problemas. Cómo lo aborda niños, cómo lo abordan los jóvenes, cómo comprenden su mundo y su realidad, cómo ellos mismos interpretan su propia realidad, cómo la analizan y cómo yo puedo extraer desde ahí muchísimos resultados. Para mí ha sido una comprensión bastante honda de lo que yo puedo hacer y creo que para la educación es tan importante lo cuantitativo como lo cualitativo, más cuando hablamos de desempeños, de competencias, cuando descubrimos que el ser humano es mucho más y puede dar mucho más desde lo que percibe y comprende de sí mismo y de su entorno. La investigación cualitativa parte para muchos desde el elemento subjetivo, desde lo no concreto, porque se cree que el pensamiento es subjetivo, porque es individual y cada uno puede pensar lo que quiera o le plazca frente a una problemática.
pero tiene unos elementos muy objetivos, y es cuando el ser humano comienza a concordar y comenzamos a descubrir puntos de encuentro en el pensamiento. Y cuando la mayoría comienza a tener esos puntos de encuentro en el pensamiento, el investigador recibe unas claves importantes. Otro elemento que me gusta muchísimo de la investigación cualitativa es cómo el investigador se ve obligado a sumergirse en la realidad. No se escapa de la realidad. Para poderla comprender, tiene que estar analizando, observando, una observación que sea directa, comprensible, interesante. De la misma manera, todo esto es simultáneo. Un problema, un análisis, obtención de unos recursos de investigación, de un material inicial que tiene que ser interpretado y a la misma vez unos resultados a la luz de la interpretación. Esa observación tiene que tener claridad en lo que se observa, o sea, no es elementos al azar, debe tener orden, debe ser concreta. Quisiera compartir con ustedes ese elemento que me encontré de lo que es la investigación cualitativa. Ahí podemos ver el enlace en el cual lo busqué y lo encontré. Dice que es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales, para mí sumamente importante desde la licenciatura que desarrollo. Dice que se basa en cortes metodológicas basados en principios teóricos, tales como la fenomenología, la etnografía, entre otros. Es decir, desde el ser humano en relación, el ser humano con otros, el ser humano de manera individual, su realidad social, su realidad política, todo ese tipo de realidades y desde el entorno, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimenta sus correspondientes protagonistas. Por eso es importante, porque no es desde lo que yo crea, desde lo que yo piense, es también ubicarme desde lo que el otro piensa, desde lo que el otro cree, desde cómo percibe las situaciones y cómo desde allí, desde lo que yo observo, desde lo que yo escucho, es el uso de todos los sentidos, puedo comenzar a interpretar y cambiar esta dinámica. Para mí también ha sido fundamental descubrir que en estas fases y etapas de la investigación cualitativa, que también fue algo que me encontré para mí muy significativo, muestra cómo hay un proceso de elemento preparatorio, luego un trabajo de campo, una situación analítica y más informativa, cómo la parte preparatoria es reflexiva, elaboración del diseño, cómo ahí tenemos que buscar datos, acumular datos, o sea, que es científica solo por la acumulación de datos y pues por otras características más, y cómo tengo que analizar los datos. Ese elemento de análisis le da valor científico, además de la fundamentación teórica, ¿no? Y lo otro es ya el informe que puedo dar. Les agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes mi reflexión. Creo que es más desde eso, más desde la reflexión que desde cualquier otra cosa. Muchísimas gracias.